VM Radio presenta. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la segunda sesión del primer foro de investigación de las licenciaturas ejecutivas en línea de la Universidad del Valle de México. La investigación es el modo mediante el cual el ser humano puede aprender algo nuevo o algo que desconocía, y es por eso que termina de resultar muy interesante y muy importante y un tema central en la vida humana, ya que asegura el conocimiento que es infinito, y esto hace que tengamos cada vez más aprendizaje y disposición hacia lo que hacemos como parte de esta academia. En esta tarde tendremos la presentación en el foro de 3 estupendos trabajos. El derecho como piedra angular para la seguridad en el mundo virtual, a cargo de Rigoberto Botello Herrera. La desaparición de personas en México, 2006-2021, a cargo de Fernando Daniel Lucio Villalobos. Y por último, el abuso al migrante no da la legitimidad ni legalidad a nuestro sistema jurídico, a cargo de María del Coral García Torres. En esta sesión, los asistentes que nos acompañan podrán hacernos preguntas vía el chat y serán puntualmente contestadas por los participantes. No omito mencionar que los ponentes tendrán como máximo 8 minutos para el desarrollo de su tema. Es así como damos por inicio la primera presentación a cargo del alumno Rigoberto Botello con el tema Investigación, el derecho como piedra angular para la seguridad en el mundo virtual. Adelante. Buenas tardes, doctor Raúl. Gracias por la presentación. Me permito exponer el trabajo de investigación realizado en torno al derecho como la piedra angular para la seguridad en el mundo virtual, donde planteamos demostrar la falta de actualización del Código Penal Federal. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es en relación a los delitos que se cometen en ambientes virtuales, los cuales se han presentado en los últimos 5 años. Debido a la variedad de este tipo de delitos, la investigación se enfocó en los ámbitos dogmático y jurídico, para encontrar el origen de la falta de actualización en algunos tipos penales específicos y que su validez no está plenamente definida a consecuencia de dicha falta de actualización. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como objetivo central, tuvimos que hasta el momento no existe un suficiente consenso sobre la conceptualización de las diversas conductas antisociales que surgen a raíz del uso de las tecnologías de la información o las TICs. Solo existen en función de un juicio de valoración social acerca de la gravedad de los actos cometidos, pero no de un verdadero análisis jurídico, propuesta de modificación a los ordenamientos que operan hoy en día, por lo que se pretende demostrar que las conductas existen y que se pueden sancionar si existe una reforma en el texto normativo del Código Penal Federal. Siguiente diapositiva. Como hipótesis al problema planteado, nos tomamos la pregunta o el punto de partida en la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta el legislador para poder actualizar algunos tipos penales que actualmente se cometen en el ámbito de espacios virtuales, específicamente redes sociales? Planteando que se debe a que dicha dificultad radica en la falta de conocimientos técnicos del legislador sobre el tema, lo cual fundamentalmente origina dicha problemática. Siguiente diapositiva. Para entender el problema, comprenderlo, definimos el ambiente en el que se desarrollan los tipos penales relacionados al uso de la tecnología y conceptos como las TICs, Internet y formas en que se pueden almacenar la información, por ejemplo, en las nubes digitales. Identificamos también a las víctimas de dichas conductas delictivas, donde el Estado juega un papel primordial para su protección. Al definir el concepto de tecnología digital, sus componentes, dispositivos y su funcionamiento en Internet, podemos delimitar los alcances de su uso y cuantificar el número de usuarios que interactúan en este ambiente virtual, encontrando que un gran porcentaje de la población accede a la red por medio de teléfonos inteligentes o smartphones. Siguiente diapositiva. Logramos señalar de igual forma en la investigación algunas de las actividades
de los usuarios de manera común, como es el entretenimiento, las compras en línea, movimientos y transacciones bancarias, donde es común que se presenten estas amenazas o esté vulnerable la información del usuario. En este sentido, notamos que el Código Penal Federal no está actualizado a las necesidades existentes, por lo que el Estado tiene que respetar los derechos humanos y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, por los tratados internacionales de los que forma parte, así como de nuestra propia Constitución. Por tal motivo, recae una responsabilidad para efectuar la actualización correspondiente en dicho ordenamiento. Siguiente diapositiva. Como un ejercicio para ejemplificar lo planteado en la investigación, tomamos una conducta en el medio virtual que ha sido recurrente en los últimos años, el phishing, que es donde se sustrae información o datos de los usuarios y con esto se afecta directamente a su economía. El phishing podría ser punible acorde a los delitos de revelación de secretos o acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos previstos en el Código Penal. Pero en esto se requiere que dicha conducta se realice sin el consentimiento de la persona que pueda ser afectado. Y en el ámbito virtual, dicho consentimiento es otorgado mediante un engaño o fraude, haciendo que el sujeto pasivo incurra en un error, ya que simulan los ciberdelincuentes ser una institución crediticia reconocida y por tanto su víctima otorga el consentimiento para acceder a su información. Siguiente diapositiva. El Estado mexicano debe proteger y maximizar los derechos que la Constitución nos ha conferido, así como lo referido anteriormente en los tratados internacionales. En el caso de este análisis, el derecho a la justicia, al patrimonio, la privacidad y la libertad. Mostramos también en la investigación la relación de las conductas humanas por medio de la tecnología y su relación con la criminología, que precisamente se encarga de prevenir o describir algunas de las conductas antisociales. Se siente un precedente, de igual forma con la investigación, que permite discutir la importancia que tiene este tema para el futuro de nuestras actividades en todos los ámbitos, que puedan ser desarrolladas bajo la certidumbre del Estado de Derecho, la protección de las leyes y la aplicación de la justicia. Siguiente diapositiva, por favor. Como conclusión de esta investigación, nos hemos dado cuenta que la proliferación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el gran número de usuarios de estas tecnologías y el aumento en la incidencia de conductas virtuales como el phishing hacen imprescindible la actualización del Código Penal Federal. El Estado mexicano, como ya lo comentamos con anterioridad, tiene la obligación de promover y procurar dichas actualizaciones en pro de la seguridad jurídica de sus ciudadanos. Estas actualizaciones del Código Penal Federal, planteadas en base al derecho, formarán parte de la piedra angular en la protección de las personas, en su interactuar con las tecnologías que están en uso en estos momentos y obviamente en las que se habrán de desarrollar para su uso en el futuro. Siguiente diapositiva. Específicamente el Código Penal se refiere a sus numerales 210, 211 y 211 bis, donde habla, como comenté, de esos delitos, lo que es la revelación de secretos, donde el tipo penal pues, le falta una actualización adecuada a los ambientes virtuales y a los hechos que se están presentando en la actualidad. Eso sería, grosso modo, el proyecto de investigación que desarrollamos, tratando de lograr un entendimiento en base al derecho y tratando de actualizar justamente esos tipos penales en específico. Doctor, no sé si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias, Rigoberto. En realidad es un tema muy interesante el que has investigado. Vamos mucho más allá del tema porque es una cuestión también ya de ciberseguridad en este país. Respecto a la noción de seguridad, cabe decir que es un sustantivo que traduce precisamente en la parte de un estado institucional o una cuestión personal. Recordarán que ustedes, pues viene el tema de seguridad del griego, del latín, perdón, de securitas, que dice que sus propiedades o los componentes de lo propio, en tanto a que se refiere a lo que es nuestro, a lo que es cierto, ¿no? Lo que es confiable, lo que nos pertenece. Y en cuanto al tema de la seguridad jurídica, digamos que la misma siempre va a aludir a un tema de certeza, de orden, de firmeza y de confianza precisamente en nuestros ordenamientos jurídicos. No solo en las relaciones jurídicas entre los particulares,
sino especialmente ahora en las relaciones que se tienen como ciudadanos frente a la administración pública o frente a las redes sociales. En este sentido, me parece que es importantísimo que el legislador tome en consideración este tipo de investigaciones, puesto que, digamos que según la positividad del derecho y la observancia de la norma, es una especie de aspecto subjetivo que tenemos que tener en cuenta para depositar confianza en las personas en cuanto a lo que es el comportamiento correcto y quiénes deben aplicarlo. No me queda más que felicitarte por tu investigación y proceder a realizarte algunas preguntas que nos han hecho en el foro. ¿Consideras que en México las redes sociales cuidan nuestra información personal? Me parece que hay políticas por parte de varias redes sociales, llámese Facebook, WhatsApp. Sin embargo, esa protección está a nivel, como lo mencionaba hace un momento, en un ámbito de una relación privada. Aquí necesitamos también que el Estado tome cartas en el asunto, desempeñe un papel justamente como regulador de las relaciones que hay dentro de la sociedad. Me parece que las condiciones que están previendo dichas redes sociales en el aspecto de seguridad deben de ser complementadas, o mejor dicho, el Estado tiene la obligación de complementar la seguridad de sus gobernados, y más ahora que estamos, pues la mayoría inmersos en los ambientes virtuales debido a la pandemia y muchas situaciones que nos han obligado a acercarnos a este mundo virtual de manera obligatoria. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿El fraude electrónico no se encuentra tipificado? El fraude electrónico como tal no encontramos un tipo penal específico. De hecho, nuestra investigación, como lo mencioné hace un momento, se enfocó en dos tipos penales, que es la revelación de secretos, donde justamente en la actualidad a la letra dice que se requiere que ese acceso sea sin el consentimiento de la persona que pueda resultar perjudicada. Sin embargo, nos damos cuenta que en conductas como el phishing y otras como puede ser la suplantación de identidades en las redes sociales, pues se otorga por parte de la víctima un consentimiento, pero dicho consentimiento está viciado, tiene un dolo, está otorgado bajo un engaño o fraude. Entonces, justamente en ese sentido es donde la tipificación debería de ser actualizada. Planteamos nosotros de agregarle al sin consentimiento, que prevé el tipo penal, que se agregue el consentimiento otorgado por engaño o fraude, que es pues justamente la característica del delito, de la conducta de phishing. Y muchas veces los fraudes, todo esto, no proceden porque justamente el Código Penal no los tiene tipificados así, tan específico, debido obviamente pues a una cuestión técnica, ¿verdad? Es difícil englobar igual la diversidad de conductas delictivas o posibles conductas delictivas que se presentan actualmente en las redes sociales o en el Internet. Correcto. Una última pregunta. En el caso de lo que estás hablando de estos temas, que me enfoco yo más hacia el área de lo que es la ciberseguridad, hablando a lo mejor de redes sociales, ¿qué propuestas harías para mejorar esta, digamos, seguridad virtual en nuestro país a partir de lo que hiciste en tu investigación? A partir de la investigación pudimos detectar que sí se requieren muchos conocimientos técnicos. Entonces, para lograr un resultado óptimo que englobe todos esos aspectos, pues tiene que ser un trabajo colaborativo. Obviamente el gobierno pues tiene la obligación de emitir las normas, ¿verdad? Mediante el Congreso de la Unión. Sin embargo, esos trabajos deben englobar muchas áreas del conocimiento y realizar un trabajo en conjunto para lograrlo hacer con éxito. Correcto, Rigoberto. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades por tu investigación. Muchas gracias, doctor. Esta tarde. Igualmente, buenas tardes para todos. A continuación, vamos a dar paso a nuestro segundo tema de investigación, que es el de desaparición de personas en México, a cargo del alumno Fernando Lucio Villalobos. Adelante, Fernando. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto encontrarme hoy con ustedes. Muy buenas tardes, doctor, compañeros. Pues bueno, ya conocen mi investigación de desaparición de personas en México de 2006 a 2021. Este proyecto fue realizado
por Fernando Daniel de Lucio Villalobos, Karen Karina Montes Bocardo y Gabriela Aguilar Doblado. Bueno, muchas gracias por apoyarme con la presentación. Si pudieran pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Pues recientemente se ve en las noticias, se escucha en la radio y se aprecia en las películas el valor de los familiares de los desaparecidos, quienes arriesgando su propia vida salen a buscar a sus seres amados. Pero, ¿sabían que durante años se ocultó este problema y tanto el gobierno mexicano como los grandes medios de comunicación descalificaron tanto a los desaparecidos como a sus familiares? Se decía que si desaparecían era porque, entre comillas, en algo andaban. Pero, ¿por qué se incrementó tanto este problema? Déjenme contarles que de 1964 al 2005 había 1,633 personas desaparecidas según la Comisión Nacional de Búsqueda. Pero durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, la desaparición de personas se agudizó, dejando 40,000. En el sexenio de Peña Nieto, la desaparición continuó y afectó a casi 68,000 personas. Tal vez el caso más sonado quizá fue el de los normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, la desaparición no se ha detenido en el actual gobierno. De hecho, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del 1 de diciembre del 2018 al 30 de junio de 2021, habían desaparecido 21,546 personas. En total, hoy en día, son contabilizadas 89,488 personas desaparecidas. Esta investigación tiene como objetivo denunciar el fenómeno de la desaparición, la falta de empatía por parte de la sociedad y la importancia de combatir la impunidad, que es cuando no se castiga. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Para guiar la investigación se utilizó un marco teórico de los derechos humanos, en particular el análisis de los derechos que violan la desaparición. Para recabar información, se entrevistaron a varios especialistas nacionales e internacionales en materia de desaparición y de derechos humanos. Además, se contrastó lo que dice la ley y la realidad de los casos de los desaparecidos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que los seres humanos nacen libres e iguales. También menciona que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona en el artículo 3. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo 1 y en el artículo 1, se menciona que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. Este es el párrafo adicionado. Ahora, pasemos con la definición de la desaparición forzada. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en el artículo 2, dice que es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. La siguiente, por favor. En la Convención se afirma que la desaparición forzada constituye un delito contra la humanidad cuando se practica de forma generalizada o sistemática, y así ocurrió durante el sexenio de Calderón y Peña Nieto. La Convención dice que víctima es la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un prejuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, así como los familiares, y se establece el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada. Un punto muy importante que me parece destacar es que los niños también pueden ser víctimas de las desapariciones, tanto directa como indirectamente. Ahora, la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en su artículo 5, establece el derecho a conocer con certeza lo sucedido y recibir información sobre las circunstancias en las que se cometieron los hechos constitutivos de delitos previstos en la ley, y el castigo a las personas responsables y la reparación de los daños causados en los términos de los artículos 1 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, establece claramente los lineamientos de la desaparición y que debe ser castigada. Por favor, la página siguiente. Gracias. Hasta el 30 de junio de 2021 hay más de 89,488 personas desaparecidas, de las cuales las mujeres representan el 24,70% de las personas desaparecidas. Pero algo terrible es que si tomamos en cuenta solo las personas menores de 18 años, ¿no? De todos los que
están desaparecidos solo los menores de 18 años, nos damos cuenta de que las niñas y las adolescentes, sexo femenino, representan un 55.30% de las desapariciones y la mayoría de ellas tienen entre 10 y 17 años. Esto significa que hay un factor relacionado con la trata de personas y fines de explotación sexual. Vamos con la actuación de las autoridades. Hemos revisado las leyes. Ahora, ¿qué se está haciendo en la realidad? Voy a citar partes de entrevistas realizadas en esta investigación. Hemos visto protocolos buenos, malos y regulares, pero prácticamente en todos los casos la indiferencia estaba en la implementación, en la actuación, dijo entonces el alto comisionado de las Naciones Unidas en México, Jan Jarab. Las autoridades mexicanas, frecuentemente el Ministerio Público, no creen en la denuncia o la cuestiona o piensa que las personas están ocultando algo o que no se le da la relevancia que tiene. Eso hace que durante las primeras horas no se tomen las medidas indispensables para localizar a las personas. Muchas veces decimos que en México tenemos leyes que están bien redactadas, pero que no son llevadas a la práctica con eficacia. Esto hace que a veces los derechos solo estén reconocidos y garantizados en el papel, pero no en la realidad, explicó el maestro Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. A esta acción específica, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en adelante la Redim, a esto le llama omisión dolosa. La omisión significa que tú sabes algo, estás consciente, pero volteas la mirada. Entonces los funcionarios no investigan, bajo muchos argumentos. No tengo dinero, no tengo seguridad, me van a despedir, me van a asesinar y este tipo de cosas. Además, la autoridad no está cumpliendo con su responsabilidad de investigar, de buscar, de proteger a la infancia, como lo dice la Constitución del país, y no cuenta con suficiente personal para atender la carga de trabajo que hasta el día de hoy hay respecto a las desapariciones forzadas. En muchos de los más grandes estados de la República no se cuenta con una comisión estatal de búsqueda y en algunos solo se tienen 3 o 4 personas encargadas, lo cual es casi nada, tomando en cuenta las cifras de personas desaparecidas. Otro gran reto para el problema de la desaparición de personas es la indiferencia social, la falta de empatía. Voy a citar, la desaparición no es un problema de números o jurídico, es un drama que afecta a las familias en sus sentimientos, sensibilidades, y de esta manera surge la empatía. Tenemos que ponerle rostros a los chicos de las familias y no solo números, puntualiza el Centro Pro. Todo esto en un contexto de indiferencia social, de falta de empatía, incluso de las mismas autoridades que promueven campañas en medios de comunicación que desprestigien a los desaparecidos y a sus familias. Así, las familias buscan solas, incomprendidas y hasta amenazadas por buscar a sus familiares desaparecidos. Se requiere comprender el tema de la desaparición forzada en México. Es un problema que nos afecta a todos, independientemente de si es un familiar o no, o un amigo, ya que esto trae como consecuencia que las personas salgan a la calle con más miedo de no saber si regresarán a casa. La siguiente, por favor. Conclusiones. Como vimos, se analizó la Constitución y la jurisprudencia internacional en materia de desaparición. En primera, prohíben este delito. En segunda, instan a las autoridades a proteger a sus ciudadanos de este crimen. Y en tercera, llaman a investigar y sancionar todas las desapariciones. Sin embargo, en este proyecto presentado, escuchamos voces que aseguran que estas leyes no se cumplen y que estamos ante una crisis de desaparición de personas. Existen fallas de los protocolos de búsqueda y de los pasos a seguir en investigaciones de las desapariciones forzadas que se dan en la deficiente implementación de estos mismos, y así se agudizan las desapariciones, hay más impunidad, no se castigan los delitos y no hay forma de encontrar a estas personas. Ante la mala actuación de las autoridades, la desaparición sigue creciendo porque permanece impune. Ahora, por todo esto, urge acabar con la falta de empatía, que las personas se interesen por otras, para que todas las personas se involucren más y más, y por eso, y porque se considere que las casi 90,000 personas desaparecidas hasta el día de hoy no son solo cifras, son personas, rostros humanos, con sueños, con sentimientos, con familias. Por eso es necesario generar conciencia sobre este problema, porque los desaparecidos nos duelen a todos. Muchísimas gracias. La siguiente diapositiva serían las referencias utilizadas en este proyecto de investigación. Cualquier duda, comentario, estoy dispuesto a contestar. Muchísimas gracias, Fernando. Un tema sin duda muy interesante. La desaparición de personas en México tiene una historia de más de 5 décadas, en las cuales, digamos, podemos distinguir 2 grandes etapas. Una que es su utilización como un mecanismo selectivo de represión eminentemente política en un régimen autoritario, presidencialista de un partido hegemónico que estaba inmerso en una realidad internacional
que estaba regida por este anticomunismo o por la doctrina de seguridad nacional estadounidense, estamos hablando desde el 68 hasta el 86, y en un segundo vertiente lo que vendrá siendo esta masificación de un proceso de desestructuración en las relaciones entre los agentes estatales y los agentes criminales a partir de esta transnacionalización de lo que son las redes delictivas y una múltiple movilización social de la violencia, es decir, este periodo que tú estás abarcando del 2000 hasta quizá podríamos hablar después del presidente Peña Nieto. Entonces me parece que es una investigación muy, muy interesante, muy atractiva. Te felicito y enhorabuena. Nuestro auditorio nos hace las preguntas de que si consideras que las leyes son adecuadas para prevenir la desaparición forzada. Por supuesto que son adecuadas. Como vimos a lo largo de este proyecto y en la investigación que hemos realizado, de hecho, déjenme platicarles que yo personalmente he estado investigando este tema desde hace más de 5 años, no solo en ese proyecto. Lo amplié este proyecto porque creo que es una manera mucho más eficaz de investigar junto con el apoyo de la UVM. Pero, por supuesto que las leyes son eficaces. Lo que he visto a lo largo de estos 5 años de investigación es que los tratados internacionales que México ha firmado, lo que se especifica en los diversos protocolos y leyes contra la desaparición, es que es muy claro, tienen las medidas bien estructuradas y se sabe qué es lo que se tiene que hacer, se sabe cómo se debe castigar. El problema aquí es que las autoridades no están aplicando correctamente estas leyes. La falla no es de la legislación, sino es de la aplicación, el momento en el que se pone en práctica. Un protocolo de búsqueda es como una receta de cocina, ¿no? Te da los pasos a seguir para lograr algo. En este caso, los pasos a seguir para encontrar a una persona con vida y de manera inmediata. Entonces, las autoridades lo que están haciendo es que no están siguiendo correctamente estos protocolos. Y pues, como vimos aquí, porque muchas veces algunos están coludidos con el crimen organizado y les conviene no investigar. Otros, pues, la corrupción. Otros simplemente no tienen los recursos, como vimos que en estados completos no hay gente suficiente para realizar las investigaciones, para buscar. No hay autoridades correctamente capacitadas. Estamos viendo que la falla es humana. Tenemos que, y también por parte de la sociedad, creo. Cuando se habla de prevenir la desaparición, pensamos en el Estado, ¿no? Sí, y sí, el Estado es el responsable. El Estado es su obligación protegernos, pero también como ciudadanos y como personas y como sujetos de derecho, es nuestra obligación hablar sobre la desaparición abiertamente, no como un tema tabú o como algo terrible de lo que no podemos hablar porque es terrible. No, porque es terrible y sí, justamente por eso tenemos que hablarlo, tenemos que comentarlo en las familias, claro, sin amarillismo, sin morbo, sin salirse del tema, hablar de medidas de prevención, ¿no? Hablar de qué es lo que tenemos que hacer si sucede esto, cómo nos organizamos. Yo creo que también es parte de la sociedad prevenirnos y estar conscientes de este problema. Muchas gracias, Fernando. Te tengo 2 preguntas más, pero te pediría que, como diría el ministro de la Corte, no seas breve, sino brevérrimo. En el caso de si consideras, o más bien qué acciones inmediatas deben de tomarse para combatir la trata de niñas. Y aprovecho para hacerte mi pregunta. Yo quisiera preguntarte si consideras que las políticas públicas y las políticas que se manejaron desde el inicio del sexenio del presidente Calderón tuvieron algún impacto en el aumento de las desapariciones que tú estás trabajando. Claro, en primer lugar, respecto a la trata de niñas, yo he revisado un poco de lo que serían las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades es la erradicación del machismo, de las formas de violencia sistemática contra la mujer, ¿no? Lo que serían los piropos, la violencia sexual, la violencia física y todo lo que se ha perpetuado en esta cultura. Respecto a lo que se tiene, acciones inmediatas, es igual que la sociedad, tomemos conciencia primero del problema y luego, junto con el Estado, pues pensemos cómo detenerlo, ¿no? Creo que es importante que a las mujeres se les deje de ver como un objeto sexual, ¿no? En la actualidad es muy terrible esta sexualización de la mujer, incluso de la niña. Entonces, pues estamos viendo que hay una sexualización de niñas y esto está generando, pues, también mayores flujos de trata de personas. Y respecto a lo que serían las acciones de los gobiernos pasados, a partir de Felipe Calderón, vemos que casi no hay acciones concretas, es decir, durante esos sexenios siempre se negó la desaparición, ¿no? La comisionada nacional de búsqueda que tuve oportunidad de entrevistar, la doctora Carla Quintana, me mencionó que ella vio en primera persona
como el representante de México frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos decía que no existía la desaparición y eso era un mito, nada más alejado de la realidad. Durante esos sexenios no hubo políticas públicas, o si bien hubo, estaban entramadas de corrupción, de compadrazgos, de cosas que no iban a favorecer las investigaciones o que no iban a favorecer la erradicación de la desaparición. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Enhorabuena y muchas felicidades por tu investigación. Muchas gracias por escuchar y un saludo al auditorio. Gracias. Es así como continuamos con nuestro tercer y último tema, que es precisamente el abuso al migrante. No da legitimidad ni legalidad a nuestro sistema jurídico, el cual está a cargo de María del Coral García Torres. Adelante. Bien, muchísimas gracias, doctor. Agradezco esta presentación y quiero comentarles que también participó en el equipo el compañero Miguel Ángel Valenzuela Valdés y estuvimos asesorados por el doctor Ernesto González Negrete, a quien agradezco infinitamente esta oportunidad para poder trabajar en este proyecto, dado que es parte de la formación académica que un abogado debe de tener. Sobre todo porque nos permite a nosotros un enfoque crítico-analítico para poder generar preguntas que vayan detonando conocimientos. Bien, quiero iniciar con el título que ya comentó el doctor, pero además con una reflexión, que esta reflexión nos lleve a generar esas preguntas que espero que al final lleguen. La base fundamental sobre el desarrollo de la teoría de la justicia de Rawls es lo que denomina principios de justicia, los cuales responden a una discusión consensual en escenarios previos de la posición original. Cabe recordar que aquí impera el principio de imparcialidad, aunado a un velo de ignorancia para que se cumpla este principio. ¿México, como sociedad, estará exento? Bien, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Como parte de la introducción, aquí nosotros manejamos dentro de este proyecto de investigación que la base fundamental precisamente lo basamos sobre la teoría de la justicia, en lo que el autor Rawls denomina principios de justicia. Estos principios de justicia, él los maneja en dos sentidos: libertad individual y la igualdad. La igualdad la subdivide en oportunidades y la lucha contra la desigualdad. Y esto pega directamente en el ejemplo que nosotros tomamos como parte de la investigación, el flujo migrante. ¿Cuántas y cuántas violaciones a los derechos universales ellos sufren y viven día con día? Como que de repente las leyes dejan de ver esas garantías individuales que la Constitución debe de enmarcar. Bien, la descripción de este problema filosófico del derecho considera la legalidad y la legitimidad en el sistema jurídico, además de su implicación con la justicia, ya que la ética y la moral, o quizá la razón, hace que perdamos ese contexto que en sí norme de manera adecuada a un individuo, o más bien a veces se aplica políticamente a una generalidad. Y eso lo vemos día a día con el paso del flujo migrante. Adelante. El análisis o estudio de los conceptos jurídicos es algo que vale la pena hacer y algo que debe de ser diferenciado totalmente de las indagaciones históricas sobre las causas u orígenes de las normas, sobre la relación entre el derecho y otros fenómenos sociales y de la crítica o evaluación del derecho. Ese es el papel fundamental de los abogados, que a la hora de legislar vayan más allá y finalmente se busque la justicia y que ésta sea aplicada en el contexto. Las diferentes naciones, como bien lo sabemos, viven fenómenos de migración. En un contexto actual, esta migración se está dando en masa, no solamente hacia nuestro país, hacia la frontera con Estados Unidos, sino también en Europa. Se están viviendo en todos los continentes fenómenos de una migración forzada por diferentes efectos que se están generando en nuestro planeta. Va desde la cuestión ambiental hasta fenómenos sociales muy fuertes que están impactando a toda esa población que tiene la necesidad de poder llevar sus pasos hacia la búsqueda de un cambio verdadero. Existen principios de legalidad que desafortunadamente violentan los derechos fundamentales de los seres humanos y estos se contraponen mediante leyes. Se pretende que tengamos un sistema jurídico que sea lógicamente cerrado,
en el que estas decisiones jurídicas sean correctas y puedan ser deducidas mediante normas jurídicas predeterminadas por medios lógicos, sin referencia o propósitos sociales, estándares morales o líneas de acción. Sin embargo, volvemos nuevamente al planteamiento: ¿ética o moral? El objetivo central de esta investigación es la legalidad en la detención de los migrantes, ya que nos permite visualizar si en México se va a aplicar la discrecionalidad argumentativa a través de los jueces, o aún nos seguimos manejando con una discrecionalidad fundada a través de las leyes. Además, comprenderíamos de mejor manera los principios de la teoría de la justicia. El principio de libertad nos dice que todos tenemos los mismos derechos de libertad, cualquiera que sea su forma, que no se puede sacrificar bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que observamos? Baste ver las últimas noticias de los días anteriores. Finalmente hemos visto hijos separados de sus padres, padres que han dejado a sus hijos en manos de la migración, que en estos momentos se ocupa de hacer esa separación, ya sea en nuestro propio territorio o en los otros territorios. Nuestra hipótesis general es una hipótesis cocorrelativa, misma que tiene una variable dependiente y dos independientes. ¿Acaso el aplicar de manera indiscriminada la norma nos otorga de manera fehaciente su legitimidad? ¿O permite este nuevo sistema que los principios de ética y moral en el Estado de Derecho o neoconstitucionalismo solucionen a través de la discrecionalidad interpretativa y la aplicación de controles de convencionalidad un acercamiento a lo que llamamos justicia? Entonces, ¿no se violentan los derechos fundamentales en el caso de los migrantes que transitan por México? Nosotros utilizamos un método hipotético deductivo para poder llegar a las conclusiones que nos llevaron que mediante el desarrollo, viendo nosotros lo que corresponde a el principio de legalidad. Por favor, siguiente, vamos ya 3 adelante, por favor. Que corresponde al principio de legalidad, identificado como el imperio de la ley en el sistema de fuentes, su carácter vinculante para los demás poderes públicos y la reserva de ley como garantía de los derechos de los ciudadanos. En el Estado constitucional se sustituye el tradicional imperio de la ley por la supremacía constitucional, la que lleva a que, en primer lugar, la normativa tenga que sujetarse a la Constitución, huelga decir, tanto en su proceso de producción como en la que en su consecuencia se desarrolla mediante procedimientos de interpretación conforme, y que toda la normatividad tiene que desarrollar la Constitución. Tenemos a otro autor como es Robert Alexy, quien diría que la Constitución ya no es solo la base de autorización marco del derecho ordinario, con conceptos tales como los de dignidad, libertad e igualdad. Aplica el principio de libertad nuevamente de la teoría de la justicia, según Rawls, y el del Estado de Derecho, democracia y Estado social. Esto que sería tan importante que nuestros migrantes tuvieran la oportunidad de poder vivir, los migrantes de todas las diferentes zonas. Bien, dentro de este mismo desarrollo, en la siguiente, por favor, ¿sí? Según el justapositivismo, que es una de las teorías que también son centrales y uno de los ejes de esta investigación, no existe la interpretación moral de la norma. Por tanto, en la pregunta de legitimidad y legalidad del sistema jurídico, quedaría implícita el responder que simplemente por el hecho de existir, le da legitimidad y legalidad sin ningún contexto adicional. Entonces, ¿sí serían legales las detenciones? ¿Sí sería legal todo lo que se realiza, no solo en nuestro país, sino en otros? Sin embargo, tenemos que el justnaturalismo, que comprendemos desde el punto de la ética y la moral como base del funcionamiento de la teoría, basta decir que la norma también debe de ser coercitiva y pintarse o embestirse de la legitimidad que nos da la sanción una vez que se compruebe una falta en la conducta y la legalidad. Estriba en que se encuentre documentado en el derecho positivo hasta dónde es justo el castigo, como por ejemplo la cárcel o la separación de sus hijos, de su familia, hasta dónde el regreso, todo lo que ellos pasan, todo lo que ellos sufren en la búsqueda de esa mejora. Nuestros resultados obtuvimos, sí existen leyes que fundamentan los derechos humanos, ¿por qué no se respetan? Las grandes instituciones definen los derechos y deberes del hombre e influyen sobre sus perspectivas de vida. Por tanto, existe una definición sobre el proceso de migración en que impera
la que se define como derecho a una vida digna y la búsqueda de una mejor forma de vida, de hecho regulado, incluso por aquellos que están en la cúspide del poder. Aquí va un llamado y una reflexión que nos da como resultado. ¿Quiénes legislan? ¿Cuál sería el perfil idóneo para los que hacen las leyes? ¿Conocen realmente de derecho? ¿Conocen realmente de las bases fundamentales? ¿O simplemente y llanamente ellos las generan porque sus asesores les dijeron que eran las mejores? Aquí también entra como ejemplo el término justicia social. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Vista por quién? ¿En beneficio de quién? ¿Excluyente entonces? Por tanto, de acuerdo a la teoría de la justicia con la que nosotros pues realizamos todo este proceso de investigación, ¿qué tan justo es no permitir la entrada a cualquier país a los migrantes? ¿Cómo elegir principios básicos de justicia que permitan a los migrantes vivir en mejores condiciones? Los ciudadanos originarios de un país lo ven desde un sentido moral, incluso juzgan previo al ingreso. No existe un concepto imparcial que permita generar oportunidades bajo principios de justicia sin ningún sesgo, para así generar de forma imparcial leyes más justas que no estén dirigidas por las creencias, culturas o educación. Por último, nuestra conclusión. Si se tiene el derecho a libre tránsito estipulado en la Constitución de los diferentes países, sin embargo, cada país regula las condiciones del mismo, lo que da respuesta a la pregunta. ¿Permite este nuevo sistema que los principios de ética y moral en el Estado de Derecho o neoconstitucionalismo solucionen a través de la discrecionalidad interpretativa y la aplicación de controles de convencionalidad, un acercamiento a lo que llamamos justicia? En definitiva, sí, pero todo lo va a regir un marco extra que está sobre todo basado en las leyes migratorias. Entonces, ¿dónde está la supremacía constitucional? Pregunto, ¿dónde están todos los derechos que el ser humano tiene y consagrados como derechos universales? ¿Dónde quedan entonces los tratados internacionales? ¿Cuál sería supremo ante todo esto que se está presentando como un fenómeno global y no local? Con eso concluimos. Esta es una investigación que da muchísimo y existe muy poca bibliografía que lo vea sin un sesgo discriminatorio, por desgracia. Gracias. Te felicito por esta gran investigación. Me parece que es una muy buena estructura. También felicitar a los colegas que te asistieron. Está muy bien estructurada, tienen variables dependientes, independientes. Me encantó que tomen el tema de Rawls como tu marco teórico. Sin duda, el tema de los migrantes que digamos, se utilizan hoy en día dentro de las redes del tráfico ilícito para de alguna manera huir de sus países y esto pues suele ser objeto precisamente de violencia, una violencia extrema, torturas, violaciones, secuestros, ¿no? Durante el tránsito o quizá en esta parte del cautiverio. A pesar de los graves problemas o de estos graves delitos que hay, las autoridades nacionales, las autoridades de nuestro país, toman muy pocas medidas al respecto y en algunos casos los funcionarios, digamos que son cómplices también de estos delitos. Estos digamos que son algunos hallazgos que ya se han hecho a partir de algunos estudios empíricos que se han realizado con anterioridad, que también ha publicado la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y que sin duda pues es un tema que nos duele y que nos duele a todos, y por eso mi enhorabuena hacia tu investigación. En cuanto a las preguntas de nuestra audiencia, nos dicen que si la Constitución mexicana protege al migrante. De acuerdo a la Constitución mexicana, sí. Sí, de hecho tenemos nosotros el derecho al libre tránsito, tenemos las propias garantías individuales, que finalmente se supone que son para todos aquellos que estamos en este territorio nacional. Muchos de ellos están buscando los permisos y están buscando leyes que les puedan a ellos proteger. Y sí existen, pero sucede algo. Se aplican de acuerdo a las conveniencias incluso de los estados, y lo hemos visto. Se aplican incluso a las conveniencias de algunos pactos migratorios que se tengan. Y de repente ese sesgo que se da. Por eso la pregunta, ¿no? Justicia, realmente justicia, como la maneja Rawls, realmente así, realmente en un siglo XXI donde debería de ser diferente. Claro. Una pregunta más de nuestra audiencia. ¿Qué opinas del concepto de personas ilegales? ¿Hay personas ilegales? La legalidad es un concepto que tiene que ver totalmente con un marco jurídico.
porque incluso si lo podemos comparar con la persona normal de lo anormal. Entonces, en esa parte ilegal, quizá porque no tiene los documentos que acrediten de manera jurídica ese libre tránsito que tienen o ese estar en algún determinado lugar, cuando si lo vemos nosotros sobre la base de derechos naturales, el hombre de por sí es migrante, es nómada, y él en la búsqueda pues tiene el derecho para poder poblar una tierra que finalmente es de todos y poder estar en el lugar donde él pueda encontrar esa calidad de vida. Sin embargo, cada uno de los estados va a regular esa parte y de ahí ese término que nos pone de un lado y del otro, ¿no? Aquellos que somos legales en un lugar y aquellos que pasamos hacia la ilegalidad. Para mí es un término que no debería de ser visto desde un aspecto moral, ¿no? Sino más bien desde un aspecto de carácter jurídico. Incluso ni siquiera ético, porque no sería un principio, ¿no? Trata al otro como te gustaría ser tratado a ti. Y nosotros, muchos de nosotros, en mi caso, yo tengo un hijo que en estos momentos él es el presidente del Estado de Puebla de la Sociedad de Migrantes. Y él defiende muchísimo los derechos y él es legal en Estados Unidos. Entonces, esa dualidad que creo más bien va en ese sentido que nosotros le podemos dar. Sí es un término legal, pero a veces discriminatorio como lo ocupemos. Sí, sin duda. Y también tendría que ver también que pues tenemos dos fronteras, ¿no? Tanto la frontera sur como la frontera norte. Las circunstancias son totalmente diferentes, ¿no? En la frontera sur, quizá quienes son vulnerados pues son nuestros hermanos centroamericanos, y en el caso de la frontera norte son los centroamericanos más todos los mexicanos que van de manera ilegal a Estados Unidos, ¿no? Entonces es un concepto que abarca un criterio muy amplio. Enhorabuena, muchísimas felicidades por la investigación. Bien, doctor, ¿me permite darle un agradecimiento a usted? Le voy a decir por qué. Fui su alumna hace más o menos como 2 cuatrimestres. Usted me impartió la asignatura de metodología y quiero recomendarlo como uno de los mejores catedráticos. Aprendí mucho y el hecho de estructurar este proyecto también se lo debo a usted. Gracias, maestro. Gracias. Le agradezco infinitamente, muchas gracias. Pues es así como hemos llegado a la conclusión de estas estupendas presentaciones de investigación. Mi enhorabuena a todos los participantes. Agradezco a la Universidad del Valle de México, a la maestra Diana Gómez, la oportunidad de estar esta tarde con todos ustedes. Y me despido, no sin antes recordarles a nuestra amable audiencia que los esperamos el día de mañana en este mismo horario para la presentación de más proyectos de investigación. Universidad del Valle de México, por siempre responsables de lo que se ha cultivado. Muy buenas tardes y muchas gracias. Una producción de VM Radio.